El miedo es la emoción más poderosa que ha moldeado el comportamiento humano desde los orígenes de la especie. Activa el instinto de supervivencia, paraliza el pensamiento racional y somete la voluntad. Cuando se comprende cómo funciona, puede usarse no solo para defenderse, sino también para dominar. En los conflictos bélicos, la psicología del miedo se ha convertido en un arma tan efectiva como cualquier proyectil. Si te gusta este tipo de contenidos y quieres apoyar a El Espejo de la Mente para que sigamos creando más videos como este, suscríbete al canal y acompáñanos a explorar la mente humana desde dentro. Durante siglos, los estrategas militares entendieron que una mente aterrorizada se desmorona antes que un cuerpo herido. El miedo desorganiza el pensamiento, genera respuestas impulsivas y destruye la cohesión del grupo. Sun Tzu, en El arte de la guerra, ya afirmaba que la victoria perfecta era aquella que se lograba sin combatir, y la manipulación del miedo era la vía para lograrlo. En la Primera Guerra Mundial, el miedo adquirió una dimensión tecnológica. Los bombardeos continuos, el gas mostaza y las trincheras fueron diseñados no solo para matar, sino para quebrar psicológicamente al enemigo. De allí surgió el término shock de guerra, la primera aproximación clínica al trastorno por estrés postraumático. El cuerpo podía resistir, pero la mente colapsaba bajo el peso del terror constante. En la Segunda Guerra Mundial, la propaganda se consolidó como una de las armas más efectivas. El miedo al enemigo se utilizó para justificar atrocidades, reclutar soldados y controlar a la población civil. Los regímenes totalitarios comprendieron que bastaba con fabricar una amenaza externa o interna para mantener a la sociedad obediente. El miedo colectivo se volvió un método de gobierno. El psicólogo Kurt Lewin analizó entonces cómo la percepción del peligro podía moldear conductas masivas. Descubrió que la emoción del miedo no depende tanto del riesgo real, sino de la narrativa que lo acompaña. No es necesario que la amenaza exista, basta con que parezca inevitable. Esta observación fue aprovechada por los gobiernos y los medios durante décadas. Las investigaciones posteriores de Stanley Milgram y Philip Zimbardo revelaron que las personas, bajo presión o miedo, obedecen órdenes que van contra su conciencia moral. La autoridad se convierte en refugio frente a la incertidumbre. En tiempos de guerra, esa obediencia se traduce en atrocidades cometidas por individuos comunes. El miedo anula el juicio y sustituye la empatía por supervivencia. La psicología moderna reconoce que el miedo masivo puede inducir comportamientos previsibles. Cuando una población se siente amenazada, busca seguridad, aunque eso implique renunciar a libertades. El miedo, entonces, no solo controla individuos, sino sociedades enteras. Los estados lo saben, y las guerras contemporáneas no siempre se libran en el campo de batalla, sino en la mente de los ciudadanos. En conflictos recientes, la manipulación mediática ha demostrado ser más poderosa que las armas. Las imágenes, los titulares y los discursos crean una sensación constante de peligro. Se fabrican enemigos difusos, difíciles de identificar. Esa incertidumbre mantiene a las personas en un estado de alerta permanente, predispuestas a aceptar cualquier medida que prometa protección. Los neurocientíficos han comprobado que el miedo altera la amígdala, el sistema encargado de procesar las amenazas. Cuando se activa de forma continua, interrumpe la actividad de la corteza prefrontal, responsable del razonamiento lógico. El resultado es una mente reactiva, emocionalmente frágil, incapaz de evaluar críticamente la información. Esto convierte al miedo en una herramienta ideal para la manipulación masiva. En tiempos de crisis, la propaganda de guerra suele recurrir a mensajes simples y emocionales. Los enemigos son deshumanizados y los aliados se presentan como salvadores. Esa polarización mantiene la tensión emocional y refuerza la identidad del grupo. Desde la psicología social, se sabe que la cohesión basada en el miedo es más fuerte que la basada en la razón, pero también más fácil de explotar. El uso del miedo no se limita a las armas o los gobiernos. También ha sido utilizado por empresas, medios de comunicación y movimientos ideológicos. En el fondo, todos apelan a la misma mecánica: activar el instinto de amenaza para dirigir la atención, el consumo o la obediencia. El miedo vende, persuade y gobierna. Cuando el miedo se vuelve constante,
el cuerpo entra en un estado de estrés crónico. El cortisol, la hormona del estrés, debilita el sistema inmunológico y deteriora la salud mental. Los soldados que regresan de la guerra con traumas no solo cargan recuerdos, sino un cuerpo biológicamente condicionado al miedo. Las secuelas pueden durar toda la vida. El estoicismo antiguo ya advertía que la libertad no consiste en vivir sin miedo, sino en comprenderlo y dominarlo. Epicteto enseñaba que no tememos a las cosas, sino a la interpretación que hacemos de ellas. En el contexto bélico, ese principio se vuelve crucial. Una mente entrenada puede resistir la manipulación emocional, incluso en medio del caos. Sin embargo, la modernidad ha convertido el miedo en un recurso político y psicológico omnipresente. La información constante, las crisis sucesivas y la saturación emocional mantienen a la población en un estado de ansiedad colectiva. Se combate con narrativas, no con balas. Las guerras de hoy se libran en pantallas, discursos y emociones. El poder del miedo radica en su invisibilidad. Nadie se cree manipulado por él, y sin embargo todos lo somos en mayor o menor medida. Las estrategias que nacieron en los conflictos bélicos del siglo pasado se han adaptado a la comunicación contemporánea. Lo que antes se servía para dominar ejércitos, hoy se aplica para controlar opiniones. El miedo político es una herramienta de control tan antigua como el poder mismo. Desde los imperios antiguos hasta los gobiernos actuales, la manipulación del temor colectivo ha servido para legitimar decisiones, justificar guerras y moldear la opinión pública. En la era contemporánea, este mecanismo se ha perfeccionado gracias a la psicología social y las ciencias del comportamiento. Durante la Guerra Fría, la psicología del miedo alcanzó una sofisticación inédita. El terror nuclear se convirtió en un recurso propagandístico. Películas, noticieros y discursos reforzaban la idea de que el enemigo podía atacar en cualquier momento. La tensión permanente mantenía a la población unida bajo una sola narrativa. Obedecer al Estado significaba sobrevivir. El sociólogo Ulrich Beck introdujo el concepto de sociedad del riesgo, describiendo un mundo en el que los peligros no siempre son reales, pero sí emocionalmente efectivos. Los gobiernos, los medios y las corporaciones aprenden a gestionar el miedo como si fuera un producto. Se dosifica, se amplifica o se atenúa según convenga a los intereses dominantes. Los medios de comunicación desempeñan un papel central en esta dinámica. Las noticias se estructuran para captar atención, y nada retiene más la atención que el miedo. Crisis, amenazas y catástrofes se repiten hasta crear una sensación de vulnerabilidad continua. La psicología cognitiva ha demostrado que la exposición prolongada a estímulos negativos refuerza el sesgo de peligro y distorsiona la percepción de la realidad. Este fenómeno explica por qué las sociedades modernas, a pesar de vivir en las condiciones más seguras de la historia, se sienten más amenazadas que nunca. La mente humana no distingue entre el peligro real y el percibido cuando ambos activan los mismos circuitos emocionales. Las imágenes de guerra en una pantalla pueden generar en el cerebro reacciones fisiológicas similares a las del campo de batalla. Los estrategas de comunicación política explotan esta vulnerabilidad. Crear miedo es fácil, disolverlo casi imposible. Los discursos basados en amenazas invisibles, en enemigos abstractos o en crisis constantes son altamente eficaces. En esos contextos, la gente busca líderes fuertes, soluciones rápidas y verdades simples. Es la psicología del refugio. Ante el pánico, se renuncia al pensamiento crítico. En los laboratorios de psicología social, se ha demostrado que el miedo compartido crea identidad colectiva. Las personas se sienten unidas frente a una amenaza, aunque esa amenaza sea simbólica. Esto explica por qué la política moderna tiende a dividir. Cada grupo necesita un enemigo para consolidar su propia cohesión. El miedo, una vez más, se convierte en la base emocional del poder. La polémica surge cuando se analizan los límites éticos de estas estrategias. Algunos argumentan que el uso del miedo puede ser necesario para mantener el orden o prevenir catástrofes. Otros sostienen que todo control emocional masivo es una forma de manipulación. La psicología no da respuestas morales, pero sí advierte que el miedo prolongado destruye la autonomía del pensamiento.
Desde la perspectiva neuropsicológica, vivir en alerta constante agota los recursos cognitivos. El cerebro prioriza la supervivencia y reduce la capacidad de análisis complejo. Esa reducción favorece los discursos simplificados, los prejuicios y la radicalización. Es decir, el miedo no solo divide sociedades, también las vuelve menos racionales. A nivel individual, el miedo manipulado puede volverse una cárcel interior. La exposición constante a mensajes alarmistas genera ansiedad, insomnio y sensación de impotencia. Las redes sociales, con su ritmo acelerado y su lenguaje emocional, amplifican ese estado. Lo que antes se lograba con propaganda estatal, hoy se consigue con algoritmos. El estoicismo ofrece una alternativa mental frente a esa manipulación. Para los filósofos estoicos, el control de las emociones es el único camino hacia la libertad. No se trata de eliminar el miedo, sino de observarlo sin dejarse arrastrar. Quien comprende cómo opera su propia mente, deja de ser presa fácil de los discursos del poder. Desde la psicología cognitiva, se puede entrenar esta capacidad. Practicar la atención consciente, analizar críticamente la información y limitar la exposición a estímulos negativos son estrategias efectivas. La resiliencia emocional no se logra suprimiendo el miedo, sino integrándolo como una señal, no como una sentencia. En la historia reciente, algunos movimientos sociales han demostrado que el miedo también puede revertirse. Cuando la gente se organiza y comprende que la amenaza puede ser una construcción, el miedo pierde eficacia. La conciencia colectiva se convierte entonces en el antídoto más poderoso contra la manipulación emocional. El miedo seguirá siendo parte del ser humano, pero la diferencia está en quién lo controla. En manos de la mente consciente, es una herramienta de prudencia. En manos del poder, es un mecanismo de sumisión. La psicología moderna tiene la responsabilidad de revelar estos mecanismos para que cada persona pueda decidir con libertad qué creer y a quién obedecer. Comprender el miedo como arma es comprender la naturaleza misma del control. Si este video te ha hecho reflexionar sobre cómo el poder usa nuestras emociones, dale me gusta y suscríbete a El Espejo de la Mente. Nos ayudarás a seguir creando contenido que ilumine las zonas más profundas y ocultas de la mente humana.